Estamos hablando en Lucas 1:18. Ya hace allá algunas semanas que estuvimos juntos, comimos pavo y todo, a lo mejor se nos olvidó lo que estábamos hablando. Vamos a mirar una vez más en Lucas 1:18, hablando de Zacarías y la visitación del ángel. Zacarías está haciendo sus obras espirituales, levantando incenso en el templo de Dios, en oraciones, y de repente el ángel aparece. Y el ángel viene con buenas noticias, grandes noticias, que van a tener su hijo después de tantos años de esperar, y que este hijo va a ser grande en los ojos de Dios. Esta tremenda unción, este tremendo llamado, y aquí está como responde Zacarías al ángel. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Amén. Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. En vez de brincar y danzar y alabar y decir gracias Dios en el nombre, gracias, él pidió una seña. Él dijo: ¿y cómo voy a conocer que lo que me estás diciendo es la verdad o va a pasar? Y después él hizo exactamente lo opuesto que hizo Abraham. Cuando Dios le dio un sueño a Abraham y él vio en una visión, y Dios le habló y Dios le dice: vas a tener tu propio hijo, Abraham le creyó a Dios, ¿verdad? Dice que no. Él creyó a Dios, no se miró a él mismo, no se miró que él era viejo y su esposa era de edad, no miró eso, no tomó eso en cuenta, simplemente miró la grandeza de Dios y le creyó a Dios, y Dios se lo contó como justicia. Pero Zacarías hizo exactamente lo opuesto. Él se miró a él mismo, él miró a su edad y la edad de su esposa, y él pensó en su mente, en su corazón, que su edad tenía el poder para limitar la palabra de Dios. Su edad tenía el poder para parar las palabras de Dios o parar el plan de Dios. Él se miró a él mismo, él se miró. En vez de mirar la grandeza de Dios, él miró sus propias debilidades, sus propias limitaciones. Entonces, eso fue su reacción. Y lo que hablamos la vez pasada es que lo único que Dios quiere de nosotros es que le creamos. Es que le creamos. Eso es lo número uno, la decisión de creerle a Dios, esa decisión de calidad, porque después, si uno le cree a Dios de verdad, lo vamos a obedecer. Amén. Vamos a hacer su voluntad, vamos a caminar con Él, vamos a amarlo y querer conocerlo más y más. Pero todo empieza primero haciendo esa decisión de calidad de creerle a Dios. Y eso es una decisión que uno, hay veces que no se da cuenta, porque mi historia personal es que yo recibí a Cristo de una niña, a lo mejor de 4 años, tan chiquita recibí a Jesús, pero yo le pedía que entrara a mi corazón todas las noches, porque yo pensaba que cuando se iba a ir, y si me portaba mal se iba a ir de mi vida. Todas las noches le pedía que entrara a mi corazón. Ya más o menos como el 5º grado me di cuenta que ya no quiero jugar esos juegos. Ya estaba muy cansada de estar tormentada si Jesús estaba o no estaba. Ahí decidí, no, le voy a invitar y ahí va a permanecer. Y entonces creí eso, y después seguí caminando con él, seguí aprendiendo de él, pero como un año después que nos casamos, ya me di cuenta, teníamos como menos de un año de casados, y me di cuenta que
el matrimonio no era como un fairy tale, como un cuento, ¿cómo se dice? Un cuento de hadas. Me di cuenta que no es la historia de la Cenicienta, porque ya iba a tener que limpiar los baños, iba a tener que cocinar todos los días de mi vida. Como que se me vino encima y como que me deprimí. Y estaba así como media deprimida, pero de una manera u otra encontré el libro Buenos Días Espíritu Santo de Benny Hinn. Encontré ese libro y estaba leyendo el libro y como que me entró la revelación que yo había conocido la palabra de Dios todos estos años, pero tenía que determinar creer la palabra de Dios, como que creer cada palabra, y se oye como sencillo o obvio, pero hay veces que aún siendo cristiano por muchos años uno puede tener la palabra de Dios en la mente, pero tiene que como que caer al corazón. Y solo cae al corazón cuando uno determina, yo voy a creerle a Dios. Es una decisión tan sencilla, pero es una decisión importante, es necesaria, porque solamente cuando de verdad dejamos de solo conocer de Dios, pero dejar a creerle a Dios del corazón, todo cambia y Dios puede entrar y de verdad empezar a dar revelación de la palabra de Dios y puede cumplir y hacer lo que Él de verdad quiere hacer en nuestras vidas. Amén. Esa decisión, yo me recuerdo el día que como que hice una decisión de calidad. Yo le voy a creer a Dios. Y después de eso es un caminar diariamente, decidir en cada circunstancia, le voy a creer a Dios. Amén. Entonces, gloria a Dios que estamos caminando con Él, con el Espíritu, junto con el Espíritu Santo. Es una caminada de fe con Él y Él nos enseña. Entonces, esa es la cosa, eso es lo que Dios quiere, que decidamos creerle a Dios más encima de las circunstancias, de cómo las cosas se ven o cómo parecen o cómo se siente. Y es un ejercicio que tenemos que hacer todos los días, porque las cosas en lo natural van a gritar, ¿verdad? Lo natural grita, lo natural quiere tomar toda la atención, pero uno tiene que practicar mirar más allá de lo natural y como que tomarse de lo que Dios dice y decidir, hacer la decisión. Dígalo conmigo, yo le creo a Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, esta es la situación en cual estamos aquí en el primer capítulo de Lucas. Y me imagino, yo no sé las emociones de los ángeles. Yo no sé si ángeles se frustran o se sorprenden. Yo no sé, no sé eso. Pero me imagino que el ángel aquí estaba esperando que este señor Zacarías se alegrara. Pero en vez lo resistió, en vez lo cuestionó, ¿verdad? Y el ángel tenía que decir algo y hacer algo que lo sacudiera a Zacarías, porque él necesitaba, su misión, su asignación es que él necesitaba que Zacarías entienda de verdad lo que estaba pasando en ese momento. Él necesitaba que Zacarías se diera cuenta de la magnitud del momento. Amén. Y eso, y no lo hizo. No se dio cuenta, no entendió la magnitud de lo que estaba pasando. Y por eso viene la respuesta del ángel a Zacarías, a la incredulidad de Zacarías, que está en el 19. Vamos a mirar. Respondiendo el ángel le dijo, y fíjense, él no le respondió a la pregunta, ¿verdad que no? No le respondió a su pregunta ni a su comentario de la edad. Eso lo ignoró completamente. Pero mire cómo le respondió. Y respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios. Y he sido enviado a hablarte
y a darte estas buenas nuevas. Qué interesante. Hay mucho que hablar aquí. Primeramente, vamos a hablar de el ángel Gabriel. Él se identifica, es la primera vez en este momento que se ha identificado a Zacarías como Gabriel, el ángel Gabriel. Ahora, yo iba a hablar y iba a decir, es el arcángel Gabriel. ¿Arcángel? Sí, Arcángel Gabriel. Me quería estudiar un poquito de él para decir unas cosas y me encontré algo muy interesante que no me había dado cuenta. En ningún lugar en la Biblia identifica a Gabriel como el arcángel. En ningún lugar. Pero yo miré y parece que 12,000 personas por mes entran a Google y ponen Arcángel Gabriel. Y eso nunca me lo hubiese creído. 12,000 personas por mes quieren saber del Arcángel Gabriel. ¿Cómo se dice? Arcángel. 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 Arcángel Gabriel. Son 12,000 personas al mes. Eso es mucha gente que piensan que automáticamente es el Arcángel Gabriel. Y me puse a estudiar la razón que la gente dice que es el Arcángel Gabriel, aunque en la Biblia no dice, nunca lo identifican de esa manera. Es porque en el libro de Judas, en el Nuevo Testamento, Judas habla del arcángel Miguel, pero también Judas habla del libro de Enoch. Pero el libro de Enoch es un como extra bíblico, no es un libro que lo canonizaron, no está en la Biblia. Pero la gente, como Judas lo menciona en su carta en la Biblia, y en ese mismo libro de Enoch sí se menciona Gabriel como arcángel Gabriel en el libro de Enoch, pero ese libro no está en la Biblia, pero Judas lo menciona. Como que la gente en su mente, en el cristianismo, le dan cierta legitimidad. Entonces, solo Judas habla de el arcángel Miguel. Por eso la gente en la iglesia en general siempre dicen el arcángel Gabriel, pero en ningún lugar en la Biblia que tenemos nosotros dice el arcángel Gabriel. Pero sabemos que es un ángel muy importante. Eso sí lo sabemos, porque solo aparece en 3 veces Gabriel, el ángel Gabriel, le aparece por nombre y habla a solo 3 personas. En la Biblia entera, 3 personas: Daniel, Zacarías y María. Y cada vez que aparece hablando del Mesías, la primera venida, la segunda venida, y viene al responder a la oración. Cuando se le apareció a Daniel, él estaba orando. Cuando aquí se le aparece a Zacarías, estaba orando. Aunque María no estoy segura que dice que estaba orando, pero viene hablando del Mesías. Y sabemos que tenía un corazón ella para Dios, pero eso no lo dice exactamente. Pero miren qué interesante. Aquí lo primerito que se hace se identifica: yo soy Gabriel. Zacarías conocía muy bien las escrituras, me imagino, conocía muy bien lo que pasó en Daniel. Vamos a mirarlo en Daniel 9:21. Daniel 9:21. Dice: aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel,
Ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Eso es precioso porque nos muestra que cuando uno tiene esa comunicación con el cielo, ahora por medio del Espíritu Santo y por medio de la palabra, cuando uno toma el tiempo para orar, como que se nos abre el cielo y Dios nos ilumina, Dios nos da entendimiento, nos hace entender y saber las cosas que necesitamos entender y saber. Amén. Dios es por medio de la oración que abrimos esa comunicación con el cielo. So es muy importante nunca empezar un día sin clamarle al Padre en el nombre de Jesús, sin invitarlo que nos ayude, que nos guíe, que nos enseñe. Y es la oración que nos abre la mente, que podemos ver cosas que no íbamos a poder ver. Porque uno dice, ay, es solamente un jueves, ¿qué va a pasar un jueves? O voy a ir a hacer mis cosas. Pero eso es una manera de pensar muy peligrosa, porque no podemos tomar un paso sin la ayuda de Dios, sin la luz de Dios, ¿verdad? Y eso nos viene en la oración cada día. Eso es lo hermoso. El cielo de Dios bajó para iluminarlo, hacerlo entender. Y así Dios hace con nosotros cuando le clamamos su nombre, cuando oramos al Padre en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a mirar otra vez ese versículo, Lucas 1:19. Ahí dice, ahí le dice primero, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios. Y eso es muy importante porque, como decimos, esa era una manera que aún hay ejemplos, que no lo voy a leer ahora, pero aún en el libro de Esther, en el reino a donde estaba el rey Ciro, y él tenía hombres sabios, y ellos estaban en la presencia del rey, y cuando ellos se identificaban, ellos decían, se lo voy a leer rapidito, trato de no leerlo, pero lo tengo que leer. Esther 1:13, y da una lista en Esther 1:13 y de hombres que estaban en la presencia del rey, y decía que velan la cara del rey y se sentaban los primeros del reino. Amén. Y aquí dice acostumbra y sabía, bueno, aquí lo dice un poquito diferente. Conocían, no sé si ese se acostumbraba el rey con todos los que sabían la ley y el derecho. En la versión esta dice que velan la cara del rey y se sentaban los primeros del reino. El punto que estoy tratando de hacer, ellos se identificaban como las personas, su importancia, como las personas que están en la presencia del rey. Entonces, cualquier cosa que ellos decían, ellos estaban dejando saber que el rey tenía sus ojos sobre de ellos, y ellos no podían decir o hacer nada de su propia voluntad, porque si no, el rey les cortaba la cabeza. Entonces es lo mismo lo que estaba diciendo el ángel. Yo permanezco, una vez más, por favor, vamos a mirarlo, Sheila, en en Lucas. ¿O dónde estamos? En Lucas 1:19. Sí, que estoy delante de Dios. Lo que él estaba diciendo es, yo vengo de la presencia de Dios. Y Dios tiene sus ojos sobre de mí. Y Dios me ha mandado a decirte estas palabras, y yo no puedo decir o hacer nada diferente de lo que Dios me manda a decir o hacer, porque si no yo estoy arriesgando a mí mi propia vida,
mi propia vida. So es algo serio que te estoy diciendo y quiero que entiendas quién soy y qué estoy haciendo, el significado, el peso de lo que del mensaje que yo te estoy trayendo como Gabriel, el que está delante de Dios. Y dice, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Quiero que te des cuenta de la grandeza de esta situación. Y lo que él empieza a decir, y lo único, vamos a seguir en el 1:20. En el 1:20 dice, y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. So, lo que Gabriel estaba diciendo es, me pediste una seña y ahora te voy a dar una seña. Amén. No vas a poder hablar hasta todo este tiempo, no vas a poder hablar hasta que nazca ese bebé. Y la palabra en el griego, cuando dice en español, estarás mudo. Esa palabra mudo quiere decir no solo mudo, pero también sordo. Quiere decir las dos cosas. Y hay algo que nos deja saber que también estaba sordo, porque miren en Lucas 1:62. Lucas 1:62. Dice, entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar. So, a un sordo hay que hablarle con señas. Si no estuviera sordo, no le tuvieran que hacer sus señas, solo le pudieran haber preguntado, porque él no podía hablar, pero ellos podían hablar. So, estaba mudo y estaba sordo. Y eso es la razón porque Dios lo quería en silencio. 9 meses de silencio. Él no podía hablar nada de incredulidad y tampoco podía escuchar otras voces. Dios quería que meditara en las palabras que el ángel le acababa de decir. No, ningunas otras palabras iba a poder oír. Solo las últimas palabras que oyó fue las palabras que Dios le mandó por medio de la boca del ángel. Amén. Entonces eso fue algo grande, pero como lo veo, no era un castigo. Eso no fue un castigo porque él no creyó. Eso fue la misericordia de Dios. La misericordia de Dios, porque esto era un punto en la historia de él personalmente y su esposa tan grande y tan significante. Now, sabemos algo, el plan de Dios va a seguir sin nosotros o con nosotros, ¿verdad? El Salvador, Mesías iba a venir y Juan el Bautista iba a venir de una manera u otra, pero la cuestión era si Zacarías y su esposa iban a poder participar y recibir este gran gozo y bendición en sus vidas personales. La cuestión era si ellos iban a poder gozarse en la bendición de Dios, sí o no. Eso no dependía en Dios, eso dependía en ellos. Y Dios, la misericordia de Dios, le cerró la boca para que él no pudiera seguir hablando incredulidad y perder la oportunidad de él participar en el gran plan de Dios, que iba a seguir de una manera u otra. El plan de Dios sigue, pero ¿él va a participar, sí o no? Eso era lo que aquí estaba aconteciendo. Amén. Entonces fue la misericordia de Dios. Y recuérdense, ¿qué quiere decir Juan? Misericordia.
aún en todo el del nacimiento, habla de la misericordia de Dios. So Dios quería bendecirlo con gran alegría de tener este hijo después de tantos años. Era una bendición de Dios. Dios, el corazón que él se gozara con su esposa en tener un hijo. Dios no quería que su boca impidiera la bendición de Dios en su vida. So Dios, por su misericordia, lo ayudó y le cerró la boca, porque lo único que podía parar el plan de la bendición de Dios en la vida de Zacarías y su esposa era la boca de Zacarías. Le hizo un favor. Amén. Y Dios nos puede hacer a nosotros el mismo favor, porque miren en Salmos 1:41-3. Salmos 1:41-3. Dice una oración que podemos orar nosotros. Dice: pon guarda a mi boca, oh Jehová. Guarda la puerta de mis labios. Amén. Dios nos conoce. Dios nos conoce. Él nos conoce como somos y como son nuestras bocas, ¿verdad? Él nos conoce, pero uno puede tomarse de la misericordia de Dios y puede decir: Señor, ayúdame. Estoy creyendo tus promesas, he decidido creerte, Señor, pero en esos momentos de debilidad, depresión, en esos momentos difíciles, Señor, pon guarda a mi boca. Oh Jehová, guarda la puerta de mis labios, ayúdame. Amén. Y Dios contesta, Él nos ayuda, el Espíritu Santo nos hace recordarnos, amén. Nos ayuda a poner en control nuestra boca, controlar las palabras que hablamos, porque las palabras sabemos que eso hace toda la diferencia. Las palabras tienen poder. Miren en Proverbios 10:19. Algunos versículos de las palabras de nuestras bocas, y qué peligrosas son si dejamos que nuestra lengua hable lo que le dé la gana sin frenarla. Amén, sin frenarla, simplemente porque estamos hablando de emociones o estamos hablando de lo que pensamos o sentimos, emoción. Dice aquí: en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Aquí, ¿Dios va a refrenar nuestros labios para nosotros? Aquí no, en este versículo no. En este versículo dice que nosotros mismos tenemos que decidir refrenar nuestros labios, poner esos frenos, amén. Nosotros mismos podemos hacer eso porque tenemos del Espíritu Santo el fruto del autocontrol, self-control, autocontrol, ¿verdad? Él nos ayuda. Con la ayuda del Espíritu Santo. Miren en Proverbios 21:23. 21:23. El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. El alma es la mente, nuestra voluntad y nuestras emociones. Y es interesante cuando uno deja que la lengua empieza a correr y decir todo lo que quiere decir, uno mismo se está lastimando su propia mente, voluntad y emociones. Uno mismo con su propia boca estamos invitando el desánimo, la depresión, ¿verdad? La melancolía, todas esas cosas. Melancolía, uno mismo lo invita con las palabras que uno permite que uno mismo hable. O contiendas, todo eso, división, uno mismo se está angustiando, invitando esas cosas con su propia boca. Miren en 1 Pedro 3:10. 1 Pedro 3:10. Porque el que quiere amar la vida
a ver y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Amén. So, ¿qué quiere decir? Si queremos amar nuestra propia vida, vivir una vida de buenos días, el secreto es refrenar la lengua, de quejarse, ¿verdad? De murmurar, de palabras negativas, palabras de duda, palabras que contradicen lo que Dios dice. Si queremos tener una vida buena, una vida que amamos y días buenos, ese es el secreto, frenar la boca y no hablen engaño. Y eso es interesante, no hablar engaño. Ok, so el engaño quiere decir las cosas que no son verdad, ¿verdad? Decir mentiras. Y es muy interesante porque la palabra de Dios es la verdad. La palabra de Dios es la verdad. So, si no vamos a hablar la mentira, lo mejor que hablar es decir lo que dice la palabra de Dios. Y hay personas que dicen, bueno, ok, me estás diciendo que tengo que hablar lo que dice la palabra. La palabra dice que soy sano, pero estoy enfermo. Estoy tosiendo, me duele aquí, me duele acá, me duele allá. Tengo este problema. La palabra dice que Dios me suple todas las necesidades, pero no tengo dinero en el banco. Si hablo lo que dice la palabra, estoy mintiendo, porque mi vida dice algo totalmente diferente. Pero ¿cómo uno va a mentir si va a hablar la palabra de Dios, que es la verdad? Es imposible mentir si estamos diciendo lo que dice Dios. Es imposible mentir si estamos diciendo lo que dice la palabra de Dios. So, esta es la cosa. Lo espiritual es más poderoso que lo natural. Y a lo mejor estamos pasando momentos de enfermedad o de escasez, pero eso está todo en lo natural y lo natural es temporal. Lo natural es temporario y puede cambiar en cualquier momento, pero la verdad nunca cambia. So, cuando uno habla la verdad y habla la palabra de Dios y lo que dice Dios, aunque las circunstancias parecen que contradicen, uno no va a hablar lo natural, uno debe de hablar lo más alto, lo más grande, lo más poderoso, lo verdad, lo eterno. Y cuando uno habla lo eterno y la verdad, todo lo natural empieza a cambiar. Y empieza a doblar rodillas y empieza a someterse a la palabra de Dios, que es la verdad y es más alta y más poderoso. Amén. So, uno no está mintiendo. Si uno siente dolor, pero dice, por las llagas de Cristo sano soy. Uno no está mintiendo. Uno está diciendo la verdad, verdad, la realidad. Amén. Y este dolor tiene que someterse en el nombre de Jesús. So, esa es la clave. Si uno quiere vivir esa victoria, estas historias no están ahí simplemente porque son historias bíblicas, la hemos leído por tantas veces y nos traen consuelos y son historias tan lindas. No, es porque Dios quiere que vivamos los principios que aprendemos en estas historias. Amén, que lo vivamos día por día en nuestra vida diaria, que lo apliquemos a nuestra vida diaria para poder recibir la plenitud de lo que Dios tiene para nosotros. Amén. Y es verdad que diariamente, en el mundo, por el sistema del mundo, por el enemigo, por la carne, vienen momentos de gran presión para soltar la lengua y hablar lo negativo, hablar lo que sentimos y las cosas como parecen las cosas. Es una presión, ¿verdad que sí? ¿Sí? Y yo no soy la única, todos lo tenemos, sí. Es una presión y especialmente cuando estamos cansados.
¿verdad? Cuando estamos cansados, ahí está la presión de decir todo lo negativo y sacar todo eso, todo lo que tenemos adentro. Y como que vent, en inglés se dice vent, sacarlo todo. Uno tiene esa presión, desahogarse. Uno se quiere desahogar. Amén. Viene esa presión. Y yo me recuerdo una Marilyn Hickey, que es una maestra de Biblia, y ella contaba que cuando ella su esposo era un pastor y ella era maestra de bíblico por todo el mundo de la Biblia. Y ella contaba la historia que hay veces que ella llegaba a la casa después de enseñar y estaba tan cansada y sentía esa presión de empezar a hablar lo negativo y lo dudoso y lo desanimada y hablar esas cosas. Y su esposo se llamaba Wally, el pastor Wally. Y Wally decía, Marilyn, se llamaba Marilyn Hickey, Marilyn, vete a dormir. No le daba oportunidad. Vete a dormir, acuéstate, que mañana después de tu cafecito todo se va a ver mejor. Ella decía, lo obedecía, se callaba y solo se iba a dormir. Y eso me recuerdo tantas veces, porque es cuando estamos cansados que el enemigo con esa presión tenemos la tentación, pero ese es el momento más peligroso. Ese es el momento. Mejor no decir nada, como Zacarías aprendió. Mejor no decir nada que contradecir a Dios, ¿verdad? Que contradecir a la palabra de Dios. Mejor mantenerse calladito que contradecir a Dios y correr el riesgo de no entrar en la plenitud de lo que Dios tiene para nosotros. Amén. En la grandeza y en la bendición que Dios tiene para nosotros. Gloria a Dios. Y es el Espíritu Santo que nos está enseñando estas cosas. Porque miren el peligro, como hablamos siempre, hay que recordarnos de estas cosas, ¿verdad? Refrescar nuestras memorias. Lucas 6:45. Lucas 6:45 es la misericordia de Dios, porque aquí está el poder en las palabras. Dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y esa es la verdad. De la abundancia del corazón habla la boca. Por eso, llenarnos de la palabra de Dios es lo más importante. Y no esperar hasta que venga la emergencia, ¿verdad? Para llenarnos. Hay que estar llenándonos todos los días, las semanas, los meses, los años. Amén. Porque cuando venga ese momento de emergencia, cuando venga la presión y nos sentamos que nos están exprimiendo, queremos que salga la palabra de Dios. La palabra de Dios, no lo negativo, las dudas, el temor, todo eso, la incredulidad, eso no queremos. Y es algo que uno no sabe lo que va a salir hasta que estemos en ese momento de presión. Es como que mi hija, ella cada sábado nos exprime jugo de naranja, ¿verdad? Y tan rico que le queda, el jugo, tan rico que lo exprime, jugo de naranja fresco, pero hay veces que las naranjas parecen toronjas. Y unas veces ha exprimido toronjas pensando que es naranja. ¡Y qué agrio! El jugo de toronja no me gusta. ¡Qué agrio! Y esa es la cosa. Hay veces que no sabemos si somos naranja o toronja hasta que el momento que nos van a exprimir. Y eso es lo que cuenta, es llenarnos todos los días de esa palabra dulce para que cuando el momento venga tan importante como el que estaba viviendo Zacarías, salga el jugo dulce de la palabra de Dios. Amén. Eso es lo que debe salir porque es poderoso.
Y fue la misericordia de Dios, porque ese era el momento que él podía ir de las dos maneras. Iba a recibir su bebé de milagro, amén, o lo iba a perder esta oportunidad. Puede ir de cualquier manera. Y eso es algo que siempre como que me estremece a mí, la idea o el pensamiento de un día estar en el cielo y vamos a estar reclinados todos en los asientos, ¿verdad? Reclinan en el cielo y nos va a enseñar nuestra vida en el big screen TV, la pantalla grande, ¿verdad? Y Dios nos va a enseñar nuestra vida y me va a decir, mira todo lo que tenía para ti, pero solo pude darte unos 20% porque eso es todo lo que creíste. Y yo siempre pienso eso. Ninguno queremos eso, ¿verdad? Queremos el 100%, que Dios nos enseñe. Lo hiciste todo, lo recibiste todo lo bueno que tenía para ti. ¿Por qué? Porque me creíste. Eso fue todo. No me limitaste, me creíste. Yo pude darte todo. Amén. Yo pude darte, bendecirte con todo lo que quería darte y bendecirte. Y esa es la oportunidad que tenemos. No es muy tarde. Dígale a alguien, no es muy tarde para recibir todo lo que Dios tiene para nosotros. Amén. Y todo empieza con uno, creerle, y con dos, declarar, ponernos de acuerdo con lo que Él dice. Amén. Hablar lo que Él habla. Fue la manera, ¿cuántos minutos tenemos? Fue la misma manera que Israel al otro lado no recibieron, no pudieron entrar en la tierra prometida, la primera generación. Eso no fue la voluntad de Dios, que ellos murieran en el desierto. Eso no fue lo que Dios quería. Dios quería que la primera generación entrara. Y miren en Salmo 78, 19. Salmo 78, 19 dice, y hablaron contra Dios, diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? Dios lo podrá hacer. Vamos a seguir. He aquí, ha herido, ¿sí?, la peña y brotaron aguas y torrentes inundaron la tierra. Pero podrá dar también pan. Sí, nos dio agua de una piedra, pero de verdad pan, ¿podrá darnos pan? Dispondrá carne para su pueblo. Sí pudo el agua, pero el pan, la carne, ¿lo va a poder hacer? Por tanto, oyó Jehová y se indignó. Se encendió el fuego contra Jacob, contra Israel. Y el furor subió también contra Israel, por cuanto no habían creído a Dios, ni habían confiado en su salvación. Oh, my goodness. Eso sí, está difícil. Porque limitaron a Dios. Limitaron a Dios. Y Dios quería darle todo y toda la tierra prometida, pero no fue Dios, fue ellos que lo limitaron, y se limitaron ellos mismos de poder recibir de Dios. Y como sabemos, Proverbios 18, 21. Proverbios 18, 21. El poder de sus palabras. Ellos siempre estaban llamando la muerte. Nos vamos a morir aquí en el desierto. Dios no los tuvo que matar. Ellos mismos murieron porque ellos llamaban la muerte. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Y el que la ama comerá de sus frutos. Y como dice ahí, el que la ama. Miré otras versiones y lo que quiere decir eso, y la persona que le da a su lado, la persona que le da, que permite que su lengua, que le da todo lo que la lengua quiera. Quiere decir, el que permite que su lengua hable lo que le dé la gana, el que suelta su alma.
Amén. El que suelta su lengua, el que suelta su lengua comerá de sus frutos. Y otros dicen, el que aman hablar demasiado van a comer sus propias palabras. El que habla demasiado va a comer de todo lo que dice, ¿verdad? El que indulge. ¿Qué es una palabra para cuando uno le malcrea a sus hijos y les deja hacer lo que ellos quieren? Los consienten. El que consiente a su lengua, le deja que su lengua hable lo que quiera, va a comer las consecuencias de sus propias palabras. Amén. Entonces, eso es muy interesante y eso es aquí. ¿Por qué? Y hay que recordarnos algo muy importante. Dios nos creó en su imagen. Él es un espíritu. Nos hizo espíritu. Somos espíritus que tenemos una alma y vivimos en un cuerpo. Él nos hizo espíritus que hablan. Amén. Toda humanidad, creyente o no creyente, está hecho en la imagen de Dios, y toda humanidad, creyente o no creyente, es un espíritu que va a vivir eternamente. Si tiene a Jesús, va a vivir en el cielo eternamente. Si no tiene a Jesús, va a vivir en el infierno eternamente. Pero es un espíritu que va a vivir para siempre, y cualquier persona que es, creyente o no creyente. Nos dio la habilidad de hablar, no solo para decir palabras, pero para crear. Y tenemos si somos creyentes, tenemos el espíritu de fe. Nos podemos rendir al espíritu de fe de Dios. Y ese espíritu de fe es una fuerza espiritual. No es un sentimiento, es una fuerza espiritual. Y cuando hablamos las palabras de Dios en el espíritu de fe, decidiendo creer, la fe de Dios es como esa fuerza atrae, como un imán. Un imán que atrae las bendiciones de Dios, atrae la manifestación de la palabra y las promesas de Dios. Pero cuando hablamos y nos rendimos al espíritu de temor, es lo opuesto, es una fuerza espiritual. Y cuando esas palabras salen de nuestras bocas, es un imán también que atraen las maldiciones del enemigo. Las dos. Somos espíritus que declaran y podemos decidir qué lado voy a ir. Voy a decidir, voy a cooperar con las palabras de Dios o con las palabras de muerte del enemigo. Amén. Uno decide, diga, yo decido. Yo decido, y Dios confirma si declaramos su palabra, y el enemigo confirma si declaramos sus palabras. Amén. Eso no es solo hablar por hablar. Estamos haciendo un acto espiritual. Cuando declaramos palabras, es un acto espiritual, de poder espiritual. Algo está pasando. Depende en lo que nosotros decidimos hablar. Amén. Es muy poderoso, y por eso la misericordia de Dios con Zacarías. Dijo, no, Dios conoce nuestros corazones. Cuando uno sinceramente, uno busca de Dios, uno ama a Dios, uno quiere lo que Dios quiere, la voluntad de Dios. Dios conoce que estamos aprendiendo. Estamos en la escuela del Espíritu Santo y Él nos ayuda. Él es tierno y paciente y nos lleva paso a paso, nos entrena, nos enseña. Amén. Dios conoce y tiene misericordia con nosotros. No nos corta de una vez si fallamos. Amén. Y así empezó a enseñar su misericordia con Zacarías. No había tiempo para él empezar a llenarse de la palabra de Dios y de fe. Ya era muy tarde. Era el momento que todo importaba tanto. Amén. Pero en su misericordia, mejor le cayó la boca, lo cayó, para que él pueda meditar en estas cosas. Porque vamos a ver, cuando pasan los 9 meses, ya he cambiado de corazón. Hay cambio de corazón, porque Él conoce el corazón. Amén. En el nombre de Jesús. Vamos a ponernos de pies. Vamos a ponernos de pies.
Con Israel fue triste, tuvieron que aprender de las malas, aprender a las malas. Amén, pero gracias a Dios estamos en el nuevo pacto, debajo de la sangre de Cristo. Amén, tenemos el Espíritu Santo y Él nos está enseñando día por día, en el nombre de Jesús. Señor, te damos gracias. Te damos gracias por tu misericordia, te damos gracias por tu ayuda, te damos gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que cada día nos está dando convicción, cada día nos está enseñando, nos está recordando, Señor, nos está ayudando a llenarnos de la palabra de Dios, llenarnos. Ayúdanos, Espíritu Santo, levanta, despierta ese hambre, esa sed dentro de nosotros para más de la palabra y más revelación de quién somos en Cristo Jesús, esta autoridad, este poder de declarar tus palabras que nos has dado, Señor. No son palabras vacías, son palabras respaldadas por el Espíritu de Dios, el Espíritu de fe de Dios, Señor, en el nombre de Jesús. Y nuestras palabras que declaramos y confesamos no lo hacemos en vano. Estamos, Señor, en el nombre de Jesús, declarando con ese espíritu de fe. Y la fe de Dios nunca falla. Nunca falla. La fe de Dios transforma. La fe de Dios tiene el poder de crear tu perfecta voluntad. Y te damos gracias, Señor. Recuérdanos, haznos entender y entender el significado, Señor, de este privilegio que nos has dado de declarar y hablar tus palabras. Y Señor, perdónanos cuando hemos hablado palabras de desánimo, de palabras de duda y temor, palabras de incredulidad. Perdónanos cuando te hemos limitado. Perdónanos cuando nos hemos mirado a nosotros mismos y lo que tenemos o lo que no tenemos. Señor, perdónanos por limitarte a ti, porque, Señor, no es nosotros, no tiene nada que ver. Es tu poder, es tu fidelidad, es tu grandeza, es tu propósito, Señor, que se cumple. Y nosotros solo decidimos creerte. En el nombre de Jesús, decidimos creerte y quitarte los límites en el que te hemos puesto. Señor, perdónanos y gracias por la paciencia que tienes con nosotros. Gracias por purificar nuestros labios. Ayúdanos, Señor, en esos momentos de tentación, de presión, de debilidad. Ayúdanos, Señor, a guardar los labios, a refrenar los labios, Señor, y ayúdanos, Señor, a solo hablar cuando no estamos de acuerdo con lo que tú dices en tu palabra. Solo hablar lo que tú hablas, la pura verdad. En el nombre de Jesús, gracias por la revelación, gracias por tu misericordia, gracias por tu ayuda en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, y todos decimos amén y amén, amén. Amén. En el nombre de Jesús, que Dios los bendiga y los guarde, que Él haga que su rostro brille sobre de ustedes, que Él les dé su gracia y que Él les dé su paz. Amén. Bendiciones a todos, los amamos y nos vemos el domingo.